Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar, un verdadero bombazo. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Kerem, sí, ese Kerem, y el huracán de controversia que lo rodea de nuevo en este 2024. Prepárense porque esta historia tiene mucha tela que cortar, detalles jugosos y giros inesperados. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ahora, vamos al lío. Como saben, Kerem no es ajeno a la polémica. Su vida, tanto dentro como fuera de las cámaras, siempre ha generado un gran revuelo. Es un artista carismático sin duda, con un talento innegable que lo ha catapultado a la fama. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio, y Kerem parece estar pagándolo con creces. Su personalidad, a menudo descrita como impulsiva y sin filtros, lo ha metido en más de un lío a lo largo de su carrera. Pero, ¿qué pasó exactamente en 2024 que lo ha puesto de nuevo en el ojo del huracán? Bueno, la respuesta no es sencilla, porque hay varios frentes abiertos, una tormenta perfecta de escándalos que amenazan con hundir su carrera. Para empezar, recordemos que a finales del año pasado, Kerem estuvo envuelto en rumores de una posible infidelidad a su pareja. Las redes sociales se encendieron con fotos y vídeos que insinuaban una relación con otra persona, y aunque él negó categóricamente las acusaciones, el daño a su imagen ya estaba hecho. En el mundo del espectáculo, la vida sentimental de las celebridades es un tema de dominio público, y cualquier desliz, real o inventado, puede convertirse en una bomba mediática. En este caso, las pruebas, aunque circunstanciales, fueron suficientes para generar una ola de especulaciones y críticas. La situación se enfrió un poco con el paso de los meses, pero la herida quedó abierta y cualquier chispa podía reavivar el fuego. Y lamentablemente para Kerem, esa chispa no tardaría en aparecer. Y esa chispa llegó justamente a principios de este año. Se filtraron unos audios privados de Kerem, en los que se expresaba de forma despectiva sobre algunos de sus compañeros de trabajo, incluyendo a una actriz muy popular que comparte protagonismo con él en una nueva serie. Los audios, supuestamente grabados durante una conversación informal con un amigo, contenían comentarios realmente ofensivos y revelaban una faceta desconocida de Kerem. Las palabras exactas no son aptas para todos los oídos, pero baste decir que eran comentarios muy hirientes y poco profesionales. No solo criticaba el talento actoral de su compañera, sino que también hacía comentarios sobre su apariencia física y su vida personal. Una verdadera debacle. La reacción del público fue inmediata y, como era de esperar, muy negativa. Las redes sociales se llenaron de críticas y reproches hacia Kerem, acusándolo de ser un hipócrita y un mal compañero. Los hashtags #Kerem despedido y #Kerem cancelado se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Muchos fans expresaron su decepción y anunciaron que dejarían de seguir su trabajo. Cartas de apoyo a la actriz afectada inundaron las redes, mientras que la imagen de Kerem se desplomaba a niveles nunca antes vistos. Varias marcas con las que Kerem tenía contratos publicitarios suspendieron o cancelaron sus acuerdos, lo que supuso un duro golpe económico para el actor. Empresas de moda, bebidas y automóviles se desvincularon rápidamente de su imagen, temiendo una reacción negativa por parte de sus consumidores. Pero la cosa no quedó ahí. La actriz afectada por los comentarios de Kerem, cuyo nombre no mencionaré para evitar alimentar más el drama, emitió un comunicado oficial en el que expresaba su profunda decepción y su tristeza por las palabras de su compañero. Afirmó que siempre había mantenido una relación cordial y profesional con él y que nunca esperó ser tratada de esa manera. En su comunicado, la actriz enfatizó la importancia del respeto y la cordialidad en el ambiente laboral, y condenó cualquier forma de acoso o discriminación. El comunicado, aunque breve, fue devastador para la imagen de Kerem, quien se vio obligado a pedir disculpas públicamente. Sin embargo, sus disculpas no fueron recibidas con benevolencia por todos. Muchos consideraron que eran forzadas y poco sinceras, y que Kerem solo estaba intentando salvar su carrera. Analistas de imagen y expertos en relaciones públicas coincidieron en que la disculpa era insuficiente y carecía de la empatía necesaria para calmar los ánimos. Otros, en cambio, le dieron el beneficio de la duda y le pidieron que demostrara con hechos que había aprendido de sus errores. Sus representantes intentaron controlar los daños, pero la magnitud del escándalo hacía que cualquier intento pareciera en vano.
Mientras tanto, la serie en la que Kerem participa se vio gravemente afectada por la controversia. La producción se detuvo temporalmente y se rumoreaba que la cadena de televisión estaba considerando despedir al actor. Los productores se encontraban en una situación delicada. Por un lado, la popularidad de la serie se vería afectada por la ausencia de su protagonista. Por otro, mantener a Kerem en el elenco podría generar un boicot por parte del público. Finalmente, después de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo para que Kerem continuara en la serie, pero con una reducción significativa en su salario y la obligación de asistir a sesiones de terapia para mejorar su comportamiento. La cadena impuso una cláusula de comportamiento en su contrato, estipulando que cualquier nueva falta de conducta podría resultar en su despido inmediato. Pero este no fue el único frente abierto para Kerem. Paralelamente a la polémica de los audios, surgió una nueva acusación de plagio en relación con su último proyecto cinematográfico. Un guionista desconocido afirmó que Kerem había copiado gran parte de su historia original sin su consentimiento ni reconocimiento. El guionista, un joven talento emergente, aseguró haber enviado su guión a la productora de la película con la esperanza de que fuera considerado, pero nunca recibió respuesta. Semanas después, se sorprendió al ver que la trama de la película de Kerem era sospechosamente similar a la suya. El guionista presentó una demanda formal contra Kerem y la productora de la película, y el caso está actualmente en los tribunales. Esta acusación de plagio, por supuesto, no hizo más que empeorar la situación de Kerem. Su reputación se vio aún más dañada y muchos empezaron a cuestionar su talento y su ética profesional. El debate sobre la originalidad y la creatividad en la industria del entretenimiento se reavivó, y Kerem se convirtió en el blanco de todas las críticas. Las críticas llovieron sobre él desde todos los ángulos y parecía que su carrera estaba al borde del colapso. En medio de todo este caos, Kerem decidió alejarse temporalmente de la vida pública y buscar ayuda profesional. Se sabe que se internó en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de ira y sus adicciones, aunque esta información nunca ha sido confirmada oficialmente. Sus representantes emitieron un breve comunicado en el que informaban que Kerem se tomaría un tiempo para reflexionar y trabajar en su bienestar personal, sin dar mayores detalles sobre su paradero. Lo cierto es que Kerem desapareció del mapa durante varios meses, y no se supo nada de él hasta hace poco. Durante su tiempo fuera de los focos, Kerem se sometió a un riguroso tratamiento psicológico y trabajó en el manejo de sus emociones. Se dice que participó en terapia individual y grupal, y que también exploró diferentes técnicas de meditación y mindfulness. Buscaba, según allegados, una forma de lidiar con la presión de la fama y de controlar sus impulsos. Hace apenas unas semanas, Kerem reapareció en las redes sociales con un nuevo look y un mensaje de esperanza y arrepentimiento. En su publicación, el actor reconoció sus errores y pidió perdón a todas las personas que había lastimado con sus acciones. Se disculpó con su compañera de trabajo, con el guionista plagiado y con sus fans, admitiendo que su comportamiento había sido inaceptable. Afirmó que había aprendido mucho durante su tiempo alejado de los focos y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar sus errores y reconstruir su carrera. Su publicación iba acompañada de una fotografía en la que se le veía con un semblante sereno y renovado, transmitiendo una imagen de humildad y arrepentimiento. La reacción a su reaparición fue mixta. Algunos fans le dieron la bienvenida y le expresaron su apoyo, mientras que otros se mostraron escépticos y desconfiados. Muchos le exigieron que demostrara con hechos que había cambiado de verdad, y que no se trataba solo de una estrategia para recuperar su popularidad. Los medios de comunicación se dividieron entre quienes le ofrecían una segunda oportunidad y quienes lo seguían considerando un personaje tóxico. En este momento el futuro de Kerem es incierto. Dependerá de él y de sus acciones el lograr recuperar la confianza del público y reconstruir su carrera. Tendrá que demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar su comportamiento. No será fácil, pero tampoco imposible. El camino hacia la redención será largo y arduo, pero si Kerem logra demostrar un verdadero cambio, podría tener la oportunidad de resurgir de las cenizas. Y ahora, después de este repaso exhaustivo a la situación de Kerem, quiero compartir con ustedes mi opinión personal. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero también creo que es importante asumir la responsabilidad de nuestros actos y trabajar duro para reparar el daño que hemos causado. Kerem ha cometido errores graves, pero también es un ser humano y tiene derecho a redimirse. Lo que haga a partir de ahora determinará si realmente merece esa segunda oportunidad.
Creo que su reaparición es un buen comienzo, pero las palabras deben estar respaldadas por acciones concretas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de ser lo más objetivo posible al presentar los hechos, pero también he querido compartir con ustedes mi punto de vista personal. Al final, cada uno tiene su propia opinión y es importante respetarla. En resumen, Kerem está de nuevo en el ojo del huracán debido a una serie de controversias que incluyen la filtración de audios privados con comentarios despectivos, acusaciones de plagio y problemas personales que lo llevaron a alejarse de la vida pública. Su futuro es incierto y dependerá de sus acciones en lograr recuperar la confianza del público. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que siempre estoy abierto a sus comentarios y sugerencias, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, por favor denle like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.